Hola a todos, nosotros somos sus queridísimos coordinadores de química y en el día de hoy les vamos a hacer la revisión del control número 1. La pregunta número 1, los protones, electrones y neutrones fueron descubiertos respectivamente por, la correcta es la D. Puede haber un poco de polémica con Goldstein. Al parecer él fue el primero que observó los protones. Sin embargo, puede discutirse si es Rutherford o Goldstein, pero Goldstein es más viejito y él los vio. Luego está Thomson, que descubrió los electrones, y de hecho él hizo su modelo del boom de pasa, y ahí se ven los electrones, pegaditos en esta bola positiva. Y Chadwick descubrió los neutrones. Eso. Sí, dice respectivamente. Así Sí, que, respectivamente. ojo Por con si eso. acaso. Es como la palabra PTU. Sí, respectivamente siempre ojo con eso. Por si acaso, estos son los documentos que les vamos a enviar, que no se explique. Este documento acá y este de acá, que es la resolución. La resolución está escrito con la clave, etcétera, está bien bonito, lo hicimos con harto cariño y recuerden que abajo están todas las respuestas correctas. Así que eso. Ahí después, si quieren otra visión, está la resolución, si no quieren ver el video. Ya, la 2. Súper, entonces, ahora vamos con la 2. Teniendo en cuenta que ABC es un átomo de elemento A, donde A es el número másico, B es el número atómico y C es la carga electrónica, se nos presentan 4 átomos. Y bueno, ahí está W 14,7 menos 3, X 16,8 menos 2, 15,8 menos 2, Z 18,9 menos 1. Y respecto a estos 4 átomos, es incorrecto señalar que van a estar igual larga, diría yo. Las preguntas les preguntan si son isótonos, isóbaros, isoelectrones. Entonces, por ejemplo, los isótonos tienen una N, ¿cierto? Isótonos. Entonces, tendrían el mismo número de neutrones, ¿ya? Isóbaros, bueno, tiene una A, entonces según yo ese es que tienen el mismo número básico, A de número básico, y son isoelectrónicos, la misma cantidad de electrones. Entonces, aquí tenemos diferentes elementos y tenemos el número másico, el número atómico y la carga electrónica y la carga electrónica. Entonces, recuerden que siempre que se resta el número másico con el número atómico, obtenemos el número de neutrones, ¿ya? Y recuerden que normalmente el número atómico refleja el número de protones y en un átomo neutro también el número de electrones. Pero todos estos átomos no están neutros, todos tienen carga eléctrica y todos tienen menos 3, menos 2, menos 2, menos 1, todos tienen signo negativo, eso significa que todos ganaron electrones, ¿ya? Entonces evaluemos un poco los electrones. Por ejemplo, el W en estado basal debería tener 7 electrones, pero como tiene carga eléctrica menos 3, tiene 10 electrones. Luego el X en estado basal debería tener 8, pero tiene carga eléctrica menos 2. Eso significa que tiene 2 electrones más. En total serían 10, igual que el W. El I es lo mismo, 8 electrones y menos 2, eso significa que tiene 2 cargas negativas más, 2 electrones más, 10. Y el Z también tiene 10 electrones. Entonces todos tienen la misma cantidad de electrones. La C, por ejemplo, sería correcta. Los átomos W, X y Z son isoelectrónicos, sí. Pero ojo que le están preguntando cuál es la alternativa incorrecta. Ojo, 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 ojo. Bueno, yo sé que la correcta es la B, entonces vamos a ver la A primero. Los átomos W e I son isótonos. Ya, Samuel, si quieres Dime, presento la tablita que deberían haber hecho como para que, perfecto, ya, súper, no está la pregunta, pero como para, ya, esto es como la tablita que deberían como haber hecho, así entre protones, electrones, neutrones. súper. Sí, y recuerden que esa tablita se hace a partir de los números atómicos y número másico. El número másico es el número más grande, está reflejado con la letra A. El número atómico es el número más chico y está reflejado con la letra Z.
Y a partir de eso se hace esta tabla. Y bueno, también las cargas eléctricas que permitieron obtener todos los electrones. Entonces en esta super tablita que hizo Franco, bonita tabla, vemos las diferentes cantidades de protones, vemos que son isoelectrónicos, y había que comparar el W y la El W W y el E. e I, Sí. y el Y. Sí. Entonces nos preguntan si son isótonos. Entonces sería la misma cantidad de neutrones. Y si vamos a la tabla, tienen la misma cantidad de neutrones, el W y el I. Tienen 7 y 7. ¿Ya? ¿Y cómo lo calculamos? El número másico lo restamos con el número atómico. ¿Ya? Sería correcta. Y nos están preguntando la incorrecta. Vamos a la B. La B dice que los átomos X e Y son isóbaros. Eso significa que tienen el mismo número másico. X e Y. Bueno, y en este caso, como no tenemos en esta tablita el número másico, lo podemos calcular, que es sumar los protones con los neutrones. Entonces, si vamos al XY, los protones son 8 y 8, pero los neutrones son 8 y 7. Entonces, el X tendría un número másico de 16 y el Y tendría un número másico de 15. No son el mismo número másico. Por lo tanto, no son isóbaros. ¿Ya? Pero recuerden eso, isótonos, misma cantidad de neutrones. Isobaros, esa es el número másico, que así se representa con una mano. Electrónicos, electrones. Isótopo, con P, sería protones. Y por ejemplo acá tenemos unos isótopos, que sería X e Y. Los dos tienen 8 protones. Eso significa que son el mismo elemento, pero que en este caso, bueno, son isótopos, pero que tienen diferente cantidad de neutrones. ¿Ya? Mismo elemento, son isótopos, y la diferencia son la cantidad de neutrones. Hay uno que es más pesado que el otro, el que tiene más neutrones. Ya, sigamos. Fue largo, pero espero se haya entendido. Cualquier cosa pregunta. Yo no estoy bien. ¿Por qué es la delta entonces si la Eh, es verdadera? espera, ¿se me puedo Ya, decir algo? Que sí. preguntaron, o sea, respecto a ver en cuáles se equivocó, etcétera, como para verlo. Después de que le mandemos sus puntajes, ustedes pueden mandarnos el correo así diciéndonos, profe, necesito saber en cuáles me equivoqué, etcétera, para que me indiquen, ¿ya? Porque lo que pasa es que son 80 estudiantes o más, más de 80. Entonces el tema está de que no podemos mandar los 100 documentos porque es muy complicado. Así como vamos a estar mucho rato y no tenemos ese tiempo disponible. Entonces ahí, si lo quieren revisar, nos avisan y les mandamos su documento específico con cuál estuvo buena, cuál estuvo mala. ¿Ya? También Recuerden igual preguntaban, que lo más importante es esto, revisar las preguntas y, y en verdad no tanto cómo les fue ahora, sino que lo más importante es que vayan entendiendo ahora cómo se hacían las preguntas. Bacán si las tuvieron todas buenas, después, pero también preguntaban si teníamos la fórmula para transformarlo. Tenemos la fórmula. Tienen que ir a la tabla de conversión que está en el DEMRE. Ahí van y aparece cuántas buenas tuvieron y cuánto puntaje es. Pero se lo vamos a subir en formato puntaje. Así que eso, y le decimos cuántas buenas tienen. Ahí y había decían otra pregunta. por qué era la D si la A es verdadera, porque preguntan por la incorrecta. La incorrecta era la, la B. Sí, subamos un poco. Eso. Chao, ya, no te preocupes. Ahí ves después el documento con las correcciones. Preguntan por las incorrectas. La A era correcta. El W y el I tienen la misma cantidad de neutrones. La C era correcta. Todos esos átomos tenían la misma cantidad de electrones. La B era incorrecta. Esos dos átomos no tienen el mismo número másico. Uno tiene un número másico 16 y el otro 15. Entonces la incorrecta es la B. Eso. No pueden ser ni la D ni la E. Es la B de barco, de bonito.
Vamos a la 3. Se sabe que Z es igual a 14. Que sería el número atómico para el silicio. Al perder 4 electrones, ¿con cuál de los siguientes átomos podría ser considerado isoelectrónico? Si E es la carga del átomo. Ya. Entonces, sabemos que el número atómico es 14. Eso significa que el silicio en estado basal tiene 14 protones y también 14 electrones. Cuando pierde 4 electrones, queda con 10 electrones. Entonces ahora la duda es, ¿cuál de las alternativas tiene 10 electrones? Esa es la duda. Entonces vamos a la A. Ahí el número atómico es 9, pero ganó 2 electrones, porque menos 2 significa que ahora como tiene 2 cargas más negativas, dos negativas más. ¿Ya? Entonces ahora tiene 11 electrones. Y estamos buscando el que tiene 10. Luego la B, el oxígeno, tenía 8 electrones en estado basal y ganó 1. Ahora tiene 9. No es. El sodio tenía 12 y ganó 1, tiene 3. El neón tenía 10 y no ganó ninguno. Esa es la correcta. Y el nitrógeno tenía 7 y dice más 3. Eso significa que ahora tiene 3 cargas positivas más, por lo tanto perdió esos electrones y ahora tendría 4. Eso. La correcta es la D, de Dalton. Vamos a la 4. No sé si hay dudas con eso. La clave es siempre recordar que el número atómico, el Z, me dice cuántos protones tiene el átomo, pero un átomo en estado basal tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, no solo me dice la cantidad de protones, también me dice la cantidad de electrones. Y con las cargas, yo sé cuántos se sumaron y cuántos se restaron de esos electrones basales. 4. Indica el número de protones del átomo y si este es neutro. Corresponde también al número de electrones. La anterior definición hace alusión a bueno, es lo que le acabo de decir. Este sería el número atómico. Lo voy a leer de nuevo. Indica el número de protones del átomo. Número atómico, total. Y si este es neutro, corresponde también al número de electrones. Es lo que le acabo de decir antes. Este sería el número atómico. Gracias. Vamos. El correo es química.prvsolidario@gmail.com. Bueno, lo puedes escribir por el chat. Por favor. Ahí está. Super. Química.prv. Genial. De nada. Vamos a la 5. En el ion calcio más 2, cuyo número atómico Z es 20, hay... Bueno, entonces si el número atómico es 20, significa que en estado basal tenía 20 electrones. Pero es más 2. Eso significa que este calcio basal perdió 2 electrones. Ahora tiene 2 cargas más positivas. Entonces para quedar positivo tiene que perder los electrones. ¿Ya? Entonces tendría 18 electrones, porque perdió 2, y tendría 20 protones. ¿Ya? Esa es la B. Tiene 20 protones porque es el número atómico. Vamos. Si tiene alguna duda, dicen. ¿Cuál de él o los siguientes cambios no corresponden a un cambio físico de la materia? Recuerden que los cambios físicos son ese típico dibujo que uno hace, donde está el agua en los tres, o no el agua, cualquier conjunto de moléculas, cualquier materia, y que pasa de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. ¿Ya? Esos son los cambios físicos. Y recuerden que es como el agua: evaporación, bueno, fusión, sublimación, que es cuando pasa de sólido a gaseoso. Y bueno, está la sublimación inversa. Todo eso son cambios físicos, pero de aquí, de la alternativa,
El único que es un cambio químico, por lo tanto no es físico, es la oxidación. La oxidación es un cambio químico, donde interactúan los electrones de diferentes átomos. La sublimación y la fusión son físicos. La teoría atómica y el primer modelo atómico fueron respectivamente iniciados por... Ya, entonces, no se les puede olvidar que el primer modelo atómico, el primer dibujo que ustedes hicieron en clases de química sobre modelos fue el budín de pasas. Ese es el primer modelo. Entonces, Thomson. ¿Ya? Y la teoría atómica es de John Dalton, que ahí da sus principios sobre el átomo. Y Leucippio y Demócrito, según yo, mencionaron la existencia de una partícula. Demócrito, una partícula sin división, pero en verdad la primera teoría atómica como tal la hizo John Dalton, que no se lo olvide. Ya. ¿Quién fue el primer científico en proponer un modelo atómico nucleado? Ya, entonces, recuerden los dibujos que ustedes hacían en los modelos, si es que lo hicieron. El primer dibujo que todos hicimos era el budín de pasas, la pelotita con los pasas. Pero ahí no hay un núcleo, porque no hay un centro donde hay cosas girando alrededor de él, que sería ese núcleo. Y después ustedes hicieron otro dibujo, un poquito más bacán y más lindo, que es como Jimmy Neutron, muy típico Jimmy Neutron. Y ese es el modelo que hizo Rutherford, ¿ya? Y ahí sí hay un núcleo. Y luego ustedes dibujaron otro modelo, que es el estacionario de Bohr, ¿ya? Entonces ese sería el orden de los modelos que dibujan. Thomson, que no tiene un núcleo, y después viene un núcleo, que es Jimmy Neutron, que es Rutherford. Que ahí está la órbita. Y después está Bohr, que es como planetario. Vamos. Del experimento de Ernst-Rutherford se puede determinar correctamente que, bueno, recordemos el experimento de Rutherford. Él lanza partículas alfa, pasan, sale como de una caja de plomo, después se estrella contra una lámina de oro, y recuerden como hay como unos ánodos y cátodos y pasan a través como del espacio vacío que había entre los átomos de oro en esa lámina, ¿ya? Entonces, bueno, se pudo determinar correctamente. ¿La masa del átomo se concentra en el núcleo? Sí, eso se determinó. Que la masa del átomo está principalmente en el núcleo, ¿sí? En una zona central que es pequeñita. Eso se determinó con Rutherford. Por eso en su modelo hay un núcleo. B, el tamaño del átomo está dado por su núcleo. Si yo tengo un átomo de este porte, eso lo definen los electrones, porque el núcleo es de este porte, chiquitito. De hecho, se supone que si el átomo fuera una cancha de fútbol, creo que el núcleo sería como un alfiler dentro, en el centro de la cancha de fútbol. O sea, el núcleo enano, demasiado chico. Y la mayor parte del átomo es espacio vacío, sí. O sea, está el núcleo, están los electrones viajando alrededor de él, y la mayor parte de este espacio va a ser vacío. Entonces sería la aire seco. Eso lo determina la ¿Alguna duda hasta ahora? No. Ahora, no. Ya, qué bueno, no confiar. ¿Qué postula el modelo mecánico cuántico? ¿Puedes bajar un poco, por favor? Ah, ahí lo hiciste. ¿Qué postula el modelo mecánico cuántico de Erwin Schrödinger?
Recordemos un poco, Schrödinger es como la última teoría atómica que tenemos, donde están estas nubes electrónicas y hablamos de suborbitales. Eso es Schrödinger. ¿Y qué postula? La masa del electrón está indefinida. No, sí, está definida por los neutrones y los protones. La trayectoria del electrón es elíptica. No, de hecho, él dice que los electrones viajan en unas nubes, ¿cierto? Y que no necesariamente es una trayectoria elíptica. Existe una zona donde probablemente se encuentre girando el electrón. Esa es la correcta. Es esta nube, que es un espacio de probabilidad, donde muy probablemente se encuentra girando este electrón. D. Es imposible conocer la velocidad y posición de una partícula cuando esta es muy pequeña. Eso no lo dijo Schrödinger. De hecho, creo que lo dijo Heisenberg. No me acuerdo más. Creo que sí. Y los protones están ocupando ciertos niveles de energía en torno al núcleo. Eso lo dijo Bohr. ¿Ya? Los niveles de energía. No es Schrödinger. Yo no estoy tan seguro si fue Heisenberg. Creo que sí, pero sí lo quiero corroborar después. O sea, técnicamente dijo de que era imposible conocer la velocidad y posición de una partícula. No necesariamente cuando muy pequeña, pero en Es general, al mismo tiempo. como al mismo tiempo. Eh, Esa es la gracia. Que tú puedes ver una partícula y puedes ver solamente o la velocidad o la posición, pero no las dos cosas. Y al parecer sí fue Heisenberg. Ya, 11. La configuración electrónica de un elemento es 1s2, 2s2, 2p5, y con esta afirmación se puede afirmar al respecto que dicho elemento, entonces veamos, si es 1s2, con eso, miren, el hidrógeno, si damos su tabla periódica, va a ser el 1s1. Después pasamos al helio, eso es 1s2. Después pasamos al litio, y eso recién empezamos en 2s2. Y así vamos moviéndonos por los grupos. Así. Entonces, yo cuando veo la configuración electrónica, el nivel que está incompleto, que en este caso es el nivel energético incompleto, es el 2. ¿Ya? A ver, estamos viendo configuración electrónica. Los números grandes indican el nivel de energía. ¿Ya? Está, por ejemplo, 1s2. El 1 sería el nivel 1 de energía. Después viene el 2s2 y 2p5. Ese sería el nivel 2 de energía. Cuando yo tengo un nivel incompleto, como este, porque para completarse tiene que ser 2s2, 2p6, ahí ya no me caben más electrones en ese nivel. Cuando está incompleto, esos son los electrones de valencia. Entonces yo, por ejemplo, aquí sé que este átomo tiene 7 electrones de valencia, porque es 2s2 y 2p5. Entonces serían los 2 electrones que están en el s2 y en el 2s2 y los 5 que están en el 2p5. Y los sumo y tengo 7 electrones de valencia. Si tiene 7 electrones de valencia, yo también sé que este átomo pertenece al grupo 7, ¿no? Que serían los halógenos. Entonces, por ejemplo, ahí Franco está poniendo la correcta, que dice pertenece al grupo 7A de la tabla periódica. Y eso lo sé por lo que les dije antes. Ustedes van al nivel energético, que en este caso es el 2, que está incompleto, y ven cuántos electrones de valencia tiene. Puede tener 2, puede tener 3, 4, 5, etc. Y cuando llega a 8, en este caso, o sea, 2s2, 2p6, por ejemplo, ahí llegaría a 8, ahí llego al gas noble, que es el que no tiene electrones de valencia, ¿ya? Por este caso, que sería el grupo 8. Bueno, entonces la A es un calcógeno, no. El grupo 7 son los halógenos. El calcógeno creo que es el grupo 4. B, posee 5 electrones de valencia. No, posee 7. Si perdiese un electrón tendría configuración de gas noble. Eso es si ganara un electrón.
Me falta un electrón para tener 2s2, 2p6. ¿Ya? Con un electrón más tiene configuración electrónica de gas noble. Y la E, podríamos formar un enlace covalente con un elemento del grupo 2A. No, porque si yo tomo un halógeno como este y lo junto con un elemento del grupo 2A, que es un metal alcalino terre, estaría juntando un metal con un no metal halógeno. Y ese enlace sería iónico, probablemente. Vamos, 12. Si el número atómico de un elemento X es 8, ¿cuál es la configuración electrónica del ion X más 2? Entonces, si el número atómico es 8, yo sé que basalmente tiene 8 electrones. 8 electrones. Pero es un ion más 2, un cation más 2. Eso significa que perdió 2 electrones. ¿Ya? Entonces ahora tiene 6. Y hay que mirar la configuración electrónica que sumando los numeritos chiquititos me da 6. ¿Ya? Entonces en este caso sería la B. En la B dice 1s2, 2s2, 2p2. Si yo sumo los numeritos chicos, me da 6 electrones. 13. ¿Cuál de las siguientes configuraciones externas pertenece a un elemento del grupo 5? Entonces recuerden lo que les dije, vean los electrones de valencia, con eso saben de qué grupo es. Por ejemplo, en la A, el grupo que está incompleto es el 4. Pero en verdad sería el 3, porque después viene el 3 de 10. ¿Ya? O sea, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y después viene el 3d10. Pero eso no les va a tocar a ustedes porque eso recuerden que son los elementos de transición, la D. Pero ese no es del grupo 5. ¿Ya? Ese de hecho es del grupo 2. Ya, porque está en 4s2. Entonces sé que está en el S, que recuerden que... Chao, Cari. Recuerden que los dos primeros grupos de la tabla periódica son los que, si mi configuración electrónica termina en S, yo sé que son de los dos grupos de la tabla periódica, de los dos primeros. ¿Ya? Si mi configuración electrónica termina en un P, yo sé que son de los 5 grupos, de los 6 grupos, perdón, que están en el otro lado. ¿Ya? Y bueno, si termina en un D, es transición, en un F, transición interna. Entonces, en este caso, grupo 5. El grupo 5 tiene que terminar sí o sí con un P, ¿ya? Entonces la A no es. Y tiene que tener 5 electrones de valencia. El B tiene 8 electrones de valencia. En verdad, como que no serían de valencia porque ahí tendríamos un gas noble y el gas noble no tiene electrones para reaccionar con otros. Entonces no son electrones de valencia. La C tiene, bueno, su nivel energético no completo es el 2. Si sumamos los electrones de valencia sería 2 y 2. 4. 4 electrones de valencia, no es. Y el D sería, porque ahí sería 3s2 y 3p3. El s2 y el p3 los junto y me da los 5. Y la última está mala. Piensen que es 1s2, 2s2 y después viene 2p. No puede ser 3p. Ya. 14. La configuración electrónica de un elemento en esta basal es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Con esta única información se puede determinar que ya, recuerden que dice es un elemento en estado basal, ojo con eso, o sea que ya saben que no se agregaron ni perdieron electrones, eso es súper importante. El grupo al que pertenece el elemento en la tabla periódica, sí, se puede saber con la configuración electrónica, porque ven los electrones de valencia y todo esto y saben en qué grupo está.
el número atómico del elemento. También lo podemos saber porque el número atómico del elemento, cuando está en estado neutro, es el mismo número que los electrones, que es lo que podemos obtener con la configuración electrónica. La A y la B son correctas. El periodo al que pertenece el elemento en la tabla periódica. Sí, recuerden que el nivel energético, el número, esos números grandes que están en la configuración electrónica, definen cuál es el periodo. Entonces, en este caso sería el periodo 3. ¿Ya? Lo más a la derecha sería toda la anterior. 15. Determina la orientación, esta es una definición, determina la orientación orbital del electrón y la regula frente a un campo magnético externo. La definición anterior corresponde al número cuántico. A mí me carga en verdad responder preguntas de definición. Pero aquí la clave un poco es saber que lo regula frente a un campo magnético externo, por eso se ve un poco el nombre. Entonces este es el número cuántico magnético. ¿Ya? Esa es la definición del número cuántico magnético, por si acaso. Y eso. Y bueno, esto de la orientación es como este cuadradito cuando ustedes ponen los unos para arriba y para abajo, uno hace unas cajitas y uno elige una cajita. Esa cajita que el ojo elige que puede ser -1, 0, +1, por ejemplo. Ese sería el número magnético. Ya. ¿Tomo el 16 o O sigo quieres? yo, como quieras. No, lo tomo yo, bien Ya, rápido. dale tú. Dale. Ya. Les recuerdo que se pueden retirar, no por si acaso, si esta revisión, recuerden, es solamente voluntaria, no toma la asistencia, lo único que toma asistencia es rendir el control. Si ustedes no lo rendieron, por favor justificar, o si se les cayó, justificar para que lo podamos ver de una vuelta, ya, y con copia ideal para el departamento para que sepamos y estemos atentos a eso. Ahora, los puntajes, recuerda que se lo subimos durante la semana y cuando le enviemos los puntajes, ahí si ustedes quieren preguntar cuáles me equivoqué, lo que sea, pueden hacerlo al correo, obviamente, indicando su nombre, etcétera. Eh, Ningún problema con eso. Pero primero tenemos que entregarle los puntajes y después le vamos a indicar las buenas o las malas, porque primero tenemos que ver en general y después los casos particulares, ¿ya? Así que eso. Franco, y el link para que respondan la encuesta. ¿Se lo mando al tiro nomás? Sí, por el chat, por favor respondan la encuesta. Sé que no ha terminado esta corrección, pero es más o menos esto, hablar y explicar los ejercicios. Sí. Y para nosotros de verdad es muy importante que lo respondan. Por favor, se queda lata. Sí, al tiro, pues deja buscar el link. Por favor. Eh, no se demoran. Sí, es súper rápido, sí, es como casi estas que son como de marcar. Son puras de marcar y quizá un comentario si ustedes tienen. Ahí si lo pueden compartir con el grupo también sería bacán para que quien estuvo y se tuvo que retirar o por tema de o eso en verdad porque ahí pueden evaluar. Lo ideal es que solamente sea la gente que vio la revisión porque ahí puede opinar, pero si no, bueno, completa con 7, ¿no? Ah, ya. Esto, ¿cuál es el valor del número cuántico magnético para el electrón 23 de un átomo en estado fundamental? De nuevo, estado fundamental, estado basal, indica de que es un átomo que está neutro. Ya para el electrón 23 de un átomo. Por tanto, lo que vamos a tener que hacer, adiós Milenka, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente, vamos a tener que ver un átomo que tenga 23 electrones, etcétera, y vamos a tener que intentar ubicar el último electrón, dónde se encuentra, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer de nuevo, vamos a hacer yo por ejemplo haría la configuración electrónica de este átomo, buscaría el último electrón, el electrón 23, y ahí empezaría a hacer todo, ya, ver en qué periodo quedó, eh, en qué suborbital quedó, etcétera, y ir trabajando el número principal, no nos interesa ahora mismo, el número azimutal tampoco, y el magnético lo podemos sacar finalmente viendo si está en S, en P, en D, en F, etcétera,
Y ahí obviamente tenemos que empezar a poner las flechitas. Tengo que poner las flechitas para ver cuál número cuántico magnético es el que le da, ¿ya? Y eso nomás, este era solamente resolución, por si acaso, no hay como mucho más que hacer. La alternativa correcta, les digo al tiro porque no me la sé de memoria, la C. Ya tendrían que hacer el dibujito, como que no hay otra cosa. No. Me gustaría hacerle el dibujito acá, pero vamos a tardar mucho rato, para que ustedes no... Pero eso es lo que tendrían que hacer, dibujar, ¿ya? De igual forma, si alguno creen, si alguno de ustedes, alguna cree que debamos hacer alguno específicamente, así porque no lo entendieron, ya no hay problema en dibujar, pero para como no seguir, eh, para que no se vayan a las 8:30. Así que eso. Al llenar orbital P de la siguiente manera, referido a orbital P, entiéndase, por ejemplo, los cuadritos, recuerden que el P tiene -1, 0 y 1, se puede afirmar que no se cumple el siguiente principio. Ya lo importante acá que ustedes deben saber es de que se tiene que completar de izquierda a derecha y después de completar de izquierda a derecha mostrando la flechita hacia arriba, que es una orientación específica, van hacia abajo la orientación de la flechita que serían como los electrones, básicamente el número de spin. Y esto lo hacemos así porque el principio específico que nos indica esto es el principio de máxima multiplicidad. ¿Ya? Chao, que les vaya bien aquí con Fernanda. ¿Por qué? Porque era el tema de la micro. Recuerden de que primero se sientan las personas solas y después se sientan las personas en conjunto. Ya microbús, como le quieran decir, Transantiago. Eh, Así que eso, este es el principio de máxima multiplicidad. El de Pauli es básicamente que dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. El de incertidumbre es que primero, o sea, de que no pueden calcular ni la velocidad ni la posición al mismo tiempo. Y el tema de la mínima energía, primero se tiene que rellenar finalmente lo más cerca del núcleo y después lejos del núcleo. Y en este tema de acá deben rellenarse primero el primer cuadrito, después el segundo, el tercero, ¿ya? Pero referido yendo con el máximo multiplicidad. Chao, que le vaya bien a Nicole. Acá. De acuerdo a la configuración electrónica del sodio, ¿cuáles serían los valores cuánticos para su eh, 12º y 7º electrón, respectivamente? En este caso, lo que deberían haber hecho es hacer la configuración electrónica del sodio 11 y tenían que ir viendo específicamente qué electrones eran. Por ejemplo, 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1, si no está mal. Esa es la configuración electrónica. Entonces tenemos que buscar el segundo electrón que está acá, el 1s2. Tenemos electrón 1, electrón 2, electrón 1, electrón 2. Este es el electrón 2. Entonces los números cuánticos. Está en el 1, está en el S es igual a 0, el azimutal es 0 y está mirando hacia abajo. Y entonces, por tanto, va a ser número de spin negativo, -1/2. Y ahí podemos buscar cuál es. Ya, y tenemos el séptimo electrón. Tenemos que contar segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. El 2p3. Y ahí tenemos que hacer lo mismo, básicamente. Y ahí podemos sacar todos los números. Ah, espera. Ya, pues, finalmente, ¿cuál no se cumple el principio de máxima multiplicidad? Por tema de que no se cumple por... eh, ya, ahí estaban preguntando, ¿por qué no se llenó la tercera casilla si se seguía el principio de la micro? Por eso mismo, de que preguntaba cuál principio no seguía, pues ese principio específicamente era el que no seguía. Eso. Respecto a la 18, eso es lo que le conté. Respecto a la 19, todo bien. No, no le digan, no ataquen a la compañera.
Tiene sus dudas, tranquilita. Ah, lo importante es que aprendamos en conjunto. Ya. ¿Cuál es el principio cuál es el elemento que tiene mayor electronegatividad? La electronegatividad va a aumentar siempre considerando la tabla periódica de la derecha hacia la derecha y hacia arriba. ¿Ya? No contando los gases nobles. Los gases nobles acá sería este de acá. El grupo 8A. ¿Ya? Entonces solamente vamos a considerar del 1A al 7A. Y el de mayor electronegatividad va a ser el que va a estar más a la derecha y más hacia arriba. Finalmente va a ser el elemento Z. La 20. ¿Cuál elemento es el que posee mayor radio atómico? El que va a poseer mayor radio atómico finalmente va a ser el que va a estar más hacia la izquierda y más hacia abajo. ¿Ya? Eh, Finalmente tienen que buscar, por ejemplo, el de mayor electronegatividad siempre va a ser el flúor. ¿Ya? Entonces hacia la derecha y hacia arriba. Y el que tiene mayor radio atómico va a ser hacia abajo y hacia la izquierda y hacia abajo, que es el francio. Wow. Entonces, en este caso, como no sabemos cuál es francio, sabemos que francio está hacia la izquierda y hacia abajo y el de mayor radio atómico, entonces vamos a buscar ahí. ¿Y cuál va a ser específicamente este? El que va a estar más a la izquierda va a ser entre la ñ y entre la L. Pero en ese caso vamos a buscar cuál está más abajo. Y en este caso es la ñ. Eso. ¿Cuál es el elemento con menor carácter metálico? Lo importante acá, el carácter metálico, piensen. ¿Quién tiene carácter metálico? ¿Los metales o los no metales? Los metales. Entonces, mientras más metal en sí sea, mientras más a la izquierda y más abajo esté, más metálico, más carácter metálico va a ser, pues finalmente va a tener las propiedades de un metal y va a entregar electrones. Entonces, como le preguntan cuál es el que menor carácter metálico, contestó al tiro la mano que levantaron, cuál es el que tiene menor carácter metálico, el que va a estar más a la derecha y más hacia arriba. ¿Ya? No contando de nuevo el tema de los gases nobles, el Z. Ahí levantó la mano Consu, si quiere. Que en esa me confundí porque como que yo me dije, ya, no metálico. Los Sí. gases nobles no son metales, entonces tienen menor carácter metálico. Mm, es que, Entonces yo pensaba que se tomaban en cuenta los gases nobles, porque gases nobles no, no, nada que ver con el metal, entonces me dije, yo, ¿cuál tendrá menor carácter metálico? mm, Los gases nobles. ya, Pero no sabía que era entre los demás. ya. Según lo que tengo yo entendido, pero igual puede Samuel corregirme en caso de. Lo que yo tenía entendido era que finalmente es por definición. El carácter metálico finalmente es la capacidad de entregar estos electrones. Mientras más carácter metálico va a ser, mayor finalmente va a ser este carácter de entregar los electrones, como la electropositividad. Por tanto, los gases nobles nunca entregan ni tampoco ceden electrones. Por eso mismo no existe como un carácter metálico, como en los gases nobles. Samuel, no sé si... Sí, en general, cuando uno habla de carácter metálico, como que se habla de electropositividad. Entonces, en general, hay que verlo como lo contrario a la electronegatividad. Sí. Y en este caso, sí, sería el que tiene menor carácter metálico es el Z. También en esta pregunta hay que pensar que debería ir así. No sé si se entiende bien. Nos vamos hacia la esquina. Y casi siempre la esquina de abajo y hacia la izquierda y la esquina de arriba hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, a pesar de que T es un gas noble, hacia arriba y a la derecha está el Z. Y bueno, ahí hay unos comentarios. ¿No? Sí. Ahí igual, Fiorella igual indicó de que es diferente el carácter metálico que la electropositividad, sí, pero es como por definición un poquito distinto, pero en realidad se mueven muy similarmente. También indicó Benja de que de hecho cuando vimos esto creo que era una de esas propiedades en las que se decía que los gases nobles se consideraban, ¿ya? Eh, las que yo recuerdo, así que se consideran gases nobles son por el radio atómico, porque todos los elementos tienen radio atómico, y el potencial de ionización, por tema de que, los gases nobles sí, no van a intentar, ni van a, no van a intentar tomar electrones, ni tampoco van a intentar ceder electrones.
Pero el potencial de ionización habla cuánta energía finalmente necesito para quitarle un electrón. Y eso si lo pueden hacer, por ejemplo, un neón, a pesar de que sea muy estable, si ustedes tienen mucha energía, pueden quitarle su electrón, ¿ya? Finalmente es quitarle a la mala, como ir contra la naturaleza del neón, electrón, helio. A ver, si cuentan para el radio los gases nobles y cuentan también para esto que dijiste, la Potencial de ionización. Pero creo que para la electronegatividad y electropositividad no cuenta. No, porque eso se define finalmente la capacidad de entregar ceder o ceder y electrones. Y los gases nobles no lo hacen, finalmente. Por eso. Ya. ¿Cuál de las siguientes proteínas? ¿Alguien iba a decir algo, disculpa? Gracias. Ah, ya. Gracias a ti por la consulta. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta enlace iónico? El enlace iónico se va a definir entre un metal y un no metal, ¿ya? Considerando así, tenemos que buscar uno de estos pares que nos presente eso. El R2 va a ser entre no metales, porque está en el grupo 6, que son no metales, como por definición. Entonces, no. Y normalmente, sí, no, normalmente no se establecen, cuando son diatómicos, normalmente sí son no metales. Como, o sea, no diatómicos. ¿Cómo se llama? Moleculares, compuestos moleculares, cuando son dos iguales. No sé si te acuerdas del término. Sí, en general uno dice, por ejemplo, oxígeno molecular, pero lo que dijiste, biatómico. Compuesto Son diatómicos y son iguales los átomos moleculares, te va a referir a eso, a que son iguales. El ñ con el Z, el ñ es de grupo 1, no metal. Podríamos pensar que podría ser hidrógeno, pero está muy abajo para ser hidrógeno. Y el Z, ¿ya? Eso es no metal y metal. Ese sería el enlace iónico. Del G al Z, el del grupo 3A, puede ser tanto boro, que es un no metal, como también podría ser eh, litio, perdón, aluminio. Entonces, como que ahí igual tendríamos que pensarla. Aparte, si fuera como diatómico, en este caso, como un enlace iónico diatómico, no puede ser, pues, porque el Z está en el grupo 7 y este está en el grupo 3. Finalmente no van a cumplir la regla del octeto, ¿ya? Ahora, el R con el T es gas noble, no va a hacer enlaces. Y este de acá también es como lo que explicamos entre no metales. Chao, Martina. Respecto a los elementos del mismo periodo poseen igual, esto es nivel de energía. Cuando uno saca la configuración electrónica, puede sacar muchas de estas cosas. El número atómico solamente nos va a decir, eh, puede ser que se encuentren en el mismo periodo si son números atómicos cercanos, pero no va a significar de que estén en el mismo periodo, y también que estén en el mismo periodo no significa que tengan el mismo número atómico. Eso sería que son el mismo elemento. Entonces, no. ¿Ya? Los electrones de valencia nos van a indicar el grupo. Ya si tienen una misma cantidad de electrones de valencia van a tener el mismo grupo, no el mismo periodo. Las propiedades periódicas, en un periodo igual tienen alguna similitud, pero finalmente los grupos van a ser los que van a definir las propiedades periódicas. Y el número másico, de nuevo, no pueden tener el mismo número másico. Y el nivel de energía finalmente va a determinar el periodo. ¿Se acuerdan? El número grandecito nos va a determinar en qué fila va a estar. Eso mismo, eso es el nivel de energía, no va a determinar el periodo. ¿Cuál de las propiedades que se indica disminuye al subir en el grupo de los halógenos? ¿Ya? Al subir en el grupo de los halógenos, tenemos que buscar cuál de estas propiedades finalmente disminuye al subir. El radio atómico aumenta bajando y hacia la izquierda. Por tanto, si subimos o vamos a la derecha, disminuye. Esa era la correcta. La electronegatividad aumenta subiendo, por tanto, esa no es. La reactividad frente al helio, el helio no reactiva, no tiene reacción con nada porque es gas noble. El potencial de ionización va a ir aumentando hacia arriba, por tanto, no nos sirve. Y el estado de oxidación es otra cosa que tiene que ver más que nada con el
con el grupo, por ejemplo, que lo vamos a ver como muy por ahí después, pero no es una propiedad como en sí periódica, depende como del compuesto específico en el que se encuentre, en este caso este halógeno. Eso. Y según la ubicación dada en el sistema periódico, indicando de arriba hacia abajo de los siguientes elementos, piensen, grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, no sé si eso lo sabes el nombre. Sí, rubidio, y después cesio, y después de las 7, flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Ya? Vamos de arriba hacia abajo. ¿Cuál de las siguientes moléculas presentará el enlace más iónico? Recordemos que iónico se establece entre un metal y un no metal. En el grupo 1, todos los que nos cuentan son metales, y en el grupo 7 todos los que nos están mostrando son no metales. Por tanto, mientras sea de uno al otro ya son iónicos. Ahora, ¿cuál va a ser más iónico que el otro? Esto lo vamos a indicar según la diferencia de electronegatividad. ¿Ya? En este caso tenemos que buscar uno que sea muy electronegativo y otro que sea muy poco electronegativo. ¿Ya? En este caso va a ser el cesio de flúor. El flúor es el que tiene más electronegatividad de estos, porque el que está más arriba, porque son del mismo grupo, y respecto a cuál va a tener menor electronegatividad de los del grupo 1, va a ser el que va a estar más abajo finalmente, porque va contrario a la propiedad que hablamos. En relación a los compuestos covalentes es incorrecto, esto era saberse la memoria, poseen puntos bajos de fusión y ebullición, esto es correcto, ¿ya? Yo normalmente cuando hablo de compuestos covalentes pienso en alguna cosa específica, por ejemplo el agua, ¿ya? Ustedes van a decir, pero que en biología nos dijeron de que ebullía a harto grados, ya sí. Para un ser vivo, llegar a 100 grados Celsius es la muerte, casi, ¿ya? No, sí es la muerte. Pero para en química, 100 grados Celsius igual es poco. Imagínense, por ejemplo, un compuesto, un metal, cobre, por ejemplo, que llega a miles de grados de Celsius para poder, o ya 3 dígitos, 4 dígitos llegan para poder, puntos de fusión y después de ebullición, ¿ya? Entonces, por eso es incorrecto, o sea, por eso es correcto esta. Se pueden encontrar los 3 estados de materia, piensen en el agua, que es un compuesto covalente, si se encuentran los 3 estados de materia, de hecho, todo podría encontrarse en los 3 estados de la materia. Ahora sería distinto, seguiría en la naturaleza, ahí sería distinto. Los estados covalentes se establecen entre los no metales, esto es correcto por definición, no conduce la electricidad excepto de los ácidos fuertes que se pueden disociar en solución acuosa. Esto también es correcto. Normalmente los iónicos van a conducir mejor y van a ser mejores conductores de electricidad. Recuerden, porque cuando se juntan con el agua, etcétera, tienen su carga específica que van a permitir la conducción de electricidad. Finalmente, en ninguna anterior, porque todas son correctas. La 27, la 28 y la 29 las vemos bien rápido. Los volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, moléculas, elementos medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Esto fue postulado por Amedeo Avogadro y la luz de los resultados se convirtió en una. Ya. Esto podemos pensar de que quizás sea una observación, pero no, porque como pueden ver acá, lo que plantea finalmente es mucho más complejo que observar. Yo no observo la sustancia, digo, los volúmenes iguales de distintas, finalmente se nota de que hubo una experimentación por detrás y hubo distintos tipos de cosas que se hicieron, esa observación. Una demostración no puede ser porque eso sería un experimento y esto no es un experimento. Después nos quedamos de que esto finalmente parece algo certero que nos indica. Puede ser una teoría, una ley, un principio finalmente porque es una verdad infundada. Puede ser una teoría por tema de que explica un fenómeno finalmente, ¿ya? Pero el tema está de que acá involucra mucho el tema de mediciones, etcétera, y también como que a partir de esto, ustedes, si se dan cuenta, va a ser la ley de Avogadro, que finalmente va a determinar un número específico, por eso una ley, ¿ya? Finalmente está al mismo nivel que una teoría, pero explica cosas de forma matemática, porque de hecho involucra mediciones específicas, etc. Eso. Ya esto lo podrían haber determinado así, o podrían decir, esta es la ley de Avogadro, y chao. En la prueba igual sale normalmente algunas veces esto, como, me están explicando la teoría endosimbiótica. Es la teoría, sé que es teoría, pero igual para que lo tengan ojo.
Esta de acá en verdad es un texto gigante. Respondiéndolo a la rápida, en sí, las hipótesis de Mendeleev eran correctas, eso es verdadero, porque Mendeleev decía de que iba a encontrar propiedades, si se lo ordenaba encontrar propiedades que se iban a repetir, eso es correcto, y también de hecho indicaba de que le faltaban algunos elementos que, como sabemos, después se encontraron. Sus predicciones fueron comprobadas empíricamente, esto es verdad, porque después se hizo la tabla periódica ordenada por número atómico, y se dieron cuenta de que, bueno, y calzaba un poco más, pero es decir, una predicción que él hizo. Finalmente, la persona que se dedicó a ordenarlo con número atómico tomó lo de Mendeleev y lo pasó a ordenar de esa forma. Hay alguien que indica de que la pregunta anterior la sacaron como al tiro por la ley de Avogadro, sí, porque si saben cómo es la teoría, algunas veces pueden sacarlo al tiro. Hoy en día, la hipótesis de Mendeleev sobre una ley, correcto, son las leyes periódicas, y eso, finalmente, por eso todas las anteriores. ¿Cuál es el siguiente propiedades? Ya, no importa. ¿Cuál es la siguiente propiedad de una propiedad intensiva? Esto en verdad era definición, y es la densidad. ¿Por qué? Porque las propiedades intensivas son, son las que no van a variar con el tema de la cantidad de masa. En cambio, las extensivas sí van a cambiar con el tema de la masa. Perdón, con la masa, con la cantidad de materia. La masa obviamente determina la cantidad de materia, la longitud. Si tengo mucha masa, va a aumentar su longitud. El peso también, por el tema de que la masa finalmente con otro componente, y el volumen también, por tema de que va a ser lo que nos indicamos. ¿Ya? Ojo con que esto es volumen, no volumen específico, que es como una determinación más compleja. Y eso es la densidad finalmente. Esto es lo que la propiedad intensiva. Sí, ¿Cuándo vimos eso? Sobre la propiedad intensiva. eso ¿Cómo supuesta, en qué guía? está en la. No, no está como en conceptos básicos de la Sí, química. está en concepto de la química. Ya, Creo que gracias. está ahí. Pero recuerden que están las extensivas y las intensivas. Las extensivas sí dependen de la cantidad de materia y son las que están ahí que no eran correctas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia, como la densidad, como la presión, como la temperatura, como el color de una sustancia, la dureza, etc. Son varias, pero tratan de. La idea es como tratar de entenderlo más o menos, que cuando depende de la cantidad de materia, está más o menos claro. O sea, la masa, por ejemplo, depende de cuánta materia hay. Lo mismo la longitud, el volumen, etc. Pero los otros no, o sea, el punto de ebullición, el punto de fusión, se mantiene siempre, por ejemplo, 100 grados Celsius, el punto de ebullición del agua, da lo mismo si es mucha agua o poca agua. Y lo mismo la temperatura, lo mismo el color del agua, va a ser el mismo si es poco o alto. Lo mismo la densidad. Entonces eso, recuerden, extensiva depende de la cantidad de materia, intensiva no depende. Recuerden completar el formulario, por favor. O sea, si ustedes quieren, es voluntario, pero nos sirve mucho, mucho, mucho. Así que eso, ahí lo contestan, si pueden compartirlo en su grupo de WhatsApp para la gente que lo responda, indicar que es de química y es para evaluar la unidad. Y eso, estaríamos entonces. Vean la Copa América. Chao, profe, muchas gracias. Sí, de verdad. A ver, Nos vemos. sí, vamos a subir la corrección por si acaso. Muchas gracias Tanto el por. video como la resolución, así como escrita. Y si una persona le decía que no era seguro el sitio, pero entiendo de que no les debería pasar eso. Es un formulario de Google, entonces. De hecho, más seguro de lo seguro. Si viene te que meter la próxima semana. Gracias a todos los que se quedaron hasta tarde, en verdad es tarde. Sí, muchas gracias. No tenían que quedarse y se quedaron, así que bacán. Y recuerden que va a haber un solucionario. Pueden ir a ver las respuestas correctas. Sí, ahí les vamos a subir todo. ¿Ya? Eso, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, chao. Voy a dejar de